Siempre hay mucha confusión entre las diferencias de fórmulas moleculares y fórmulas empíricas. Es una confusión muy frecuente en, en aquellos que están empezando a estudiar química, pero la realidad es que eh, son dos cosas distintas y a la vez muy sencillas de diferenciar. Por un lado, primero vamos a ver lo que son las fórmulas moleculares, ¿sí? Eh, siempre las fórmulas moleculares lo que hacen es indicar el número real de átomos en en una molécula, ¿sí? Por ejemplo, si, si yo tuviera peróxido de hidrógeno, o comúnmente llamado agua oxigenada, su fórmula molecular. O bien, vamos a ver primero cuál sería su representación. El peróxido de hidrógeno tiene esta representación, así. Bien, entonces a través de esta representación podemos ver que el peróxido de hidrógeno va a tener en su fórmula molecular dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Entonces, como la fórmula molecular indica, habíamos dicho, el número real de átomos en una molécula, va a ser H2O2, ¿sí? Esta es la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno. Ahora, lo que vamos a ver es qué es la fórmula empírica, ¿sí? La fórmula empírica, eh, lo que hace siempre es, o mejor dicho, es aquella fórmula en la cual los subíndices siempre son las razones de número entero más pequeñas posibles, ¿sí? Si volvemos al caso del peróxido de hidrógeno, sí, esta es la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno. Si dividimos, si hacemos esto, a ver, si dividimos ambos subíndices por dos, vamos a ver que nos queda esto. Bueno, esto es la fórmula empírica, empírica del peróxido
de hidrógeno, ¿sí? Fíjese bien la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, dijimos, la fórmula empírica, los subíndices de una fórmula empírica siempre son las razones de un número entero, o mejor dicho, de número entero más pequeño posible. Eh, los subíndices de la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno es, eh, es el número 2. Si dividimos ambos subíndices por el 2, vemos que son divisibles y nos queda el número entero 1. Entonces, esa va a ser la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno. Eh, bueno, del mismo modo, hay muchas sustancias en la cual van a tener una fórmula empírica y una fórmula molecular, ¿sí? Pero no siempre. Va a haber muchos casos en que la fórmula molecular y la fórmula empírica van a coincidir, ¿sí? Van a ser la misma. Por ejemplo, si yo tengo etileno, em, la fórmula, la fórmula molecular del etileno es C2H6, perdón, C2H4. Esta es la fórmula molecular para el etileno, ¿sí? Fórmula molecular. Ahora, yo al observar los subíndices veo que tanto el 2 como el 4 son divisibles por el 2, ¿sí? Si yo hago esto, voy a obtener CH2. Entonces, después, como no hay otro número entero que yo pueda volver a dividir, por el cual yo pueda volver a dividir eh, los subíndices de esto, yo enseguida me doy cuenta que esta es la fórmula empírica, fórmula empírica del etileno, ¿sí? ¿Por qué? Y porque los subíndices son las razones de número entero más pequeñas posibles. Ahora, como les dije hace un momento, no todas las sustancias van a tener eh, una fórmula molecular y una fórmula empírica distintas, ¿sí? Va a haber, por ejemplo, el agua. Si yo hago la representación del agua, de la molécula, su fórmula molecular es H2O. Y enseguida veo que no hay un número por el cual yo pueda dividir los subíndices por los cuales me dé números enteros más pequeños que estos, ¿sí? Entonces, llego a la conclusión de que esta fórmula es tanto la
molecular y empírica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo estas fórmulas. A ver, ahora, si yo tuviera que decir cuáles de estas cuatro fórmulas podría ser solo una fórmula empírica, enseguida veo que em, la primera sí puede ser una fórmula empírica, porque no hay otro número entero por cual yo pueda dividir los subíndices y me den números enteros más pequeños. Esta no, porque si yo divido ambos subíndices por 2 me quedaría esto, y esta sería la fórmula empírica. Esto podría ser una fórmula empírica, y esto no. No podría ser una fórmula empírica porque si yo divido todos los subíndices por 2 me quedaría esto, lo cual esto sería la fórmula empírica. Ahora, de estas cuatro fórmulas, ¿cuáles podrían ser una fórmula molecular? Bueno, recordemos que las fórmulas moleculares siempre indican el número real de átomos en una molécula, ¿sí? Yo diría que todas pueden ser fórmulas moleculares. Esta, esta podría ser una fórmula molecular, esta también y esta también, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas podrían indicar el número real de átomos en la molécula. Y si tuviera que decir después cuál de esas cuatro fórmulas puede ser una fórmula molecular o empírica, yo diría que el primero podría ser una fórmula molecular y empírica, este no, sí podría ser fórmula molecular, pero habíamos dicho que no empírica, este también podría ser una fórmula molecular y empírica, y este no. Bueno, eh, algo muy interesante, y con esto cierro, es que siempre que conocemos, bueno, esto ya lo habrán notado
en los ejemplos que fui haciendo, ¿no? Siempre que conocemos la fórmula molecular de un compuesto, podemos determinar su fórmula empírica, ¿sí? Por ejemplo, lo habíamos dicho en el caso del peróxido de hidrógeno, esta es la fórmula molecular y la fórmula empírica habíamos dicho que es esta. Entonces, siempre que conocemos la fórmula molecular, podemos determinar su fórmula empírica. Pero algo muy interesante es que lo contrario no es posible, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si a mí me dijeran que se tiene eh, una sustancia que tiene cierta fórmula empírica, ¿sí? Únicamente me dan esta información y me piden determinar la fórmula molecular, no es posible encontrarla, ¿sí? Siempre se necesita más información. Se necesita información adicional a la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, si esta es la fórmula empírica, la fórmula molecular podría ser esta. Pero otra persona podría decir, la fórmula molecular podría ser esta. ¿Se entiende? Entonces, conociendo únicamente la fórmula empírica, no es posible saber cuál es la fórmula molecular. Se necesita información adicional. Pero conociendo la fórmula molecular, sí se puede saber cuál es la fórmula empírica. Entonces, ¿por qué los químicos a veces hacen, ¿por qué los químicos se molestan con las fórmulas moleculares si no es posible conocerla? Perdón, ¿por qué los químicos se molestan con las fórmulas empíricas si no es posible después encontrar la fórmula molecular? Diría alguien, ¿verdad? Bueno, lo interesante de todo esto es que hay muchos métodos en química de análisis eh, que sí conducen únicamente a la fórmula empírica, pero lo interesante es que una vez conocida la fórmula empírica, existen experimentos adicionales que pueden dar la información necesaria para convertir la fórmula empírica en la fórmula molecular, ¿cierto? Es por eso que igualmente es muy importante conocer la fórmula empírica eh, de los compuestos en química, ¿sí? Siempre, como recién dije, hay ciertos métodos comunes de análisis que dan la fórmula empírica y después con experimentos adicionales es posible encontrar la fórmula molecular. Es por eso que es importante o es el primer paso en algunos casos para hallar la fórmula molecular de una sustancia.